El corazón de Cristo permanece abierto para nosotros. El Papa Francisco cierra la Puerta Santa en San Pedro y el Jubileo de la Misericordia. Ahora es el tiempo de una iglesia acogedora, pobre y misionera. En la carta Misericordia et Misera autoriza a todos los sacerdotes a absolver el grave pecado del aborto si el corazón está arrepentido. Misericordia, la medicina contra la cardioesclerosis. Un resumen de la entrevista del Papa a TV 2000 al final del Año Santo Extraordinario ha hecho mucho bien a este mundo que padece la enfermedad del descarte, el encuentro en el hospital con una madre que había perdido a uno de sus trillizos. Al servicio del amor y de la reconciliación, reportaje del consistorio en el que el Papa Francisco creó 17 nuevos cardenales con el testimonio del nuncio en Siria Senari. El mandato del pontífice: combatir el virus de la polarización y de la enemistad. El consistorio de las periferias, las voces de 3 nuevos purpurados de los confines del mundo, la preocupación por el medio ambiente y el tráfico de seres humanos en Papúa Nueva Guinea, la oración contra el terrorismo en Bangladesh y el testimonio de un nuevo diálogo entre religiones en Centroáfrica. La misericordia esculpida en la madera, tras una restauración, ha vuelto a brillar con sus colores originales el crucificado de madera más antiguo de la Basílica de San Pedro, atribuido a Cavallini. El cardenal Comastri, el artista, representó a Jesús en el momento de la máxima misericordia, el del Padre, perdónalos. El domingo el Papa Francisco cerró la puerta de la Basílica Vaticana y el Jubileo de la Misericordia y firmó la carta Misericordia et Misera. La profundización es de Alessandro Di Bussolo. Agradecidos por los dones de gracia recibidos y animados a dar testimonio con las palabras y con las obras de la ternura de tu amor misericordioso, cerramos la Puerta Santa. Que el Espíritu Santificador renueve nuestra esperanza en Cristo Salvador. Puerta siempre abierta para los que te buscan con corazón sincero. Única puerta que lleva hasta el reino que viene. Tras la oración en el atrio de la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco se dirige a la Puerta Santa y la cierra. Para atravesarla o cruzar las puertas de las otras 3 basílicas papales y para los actos del Jubileo de la Misericordia clausurado en la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, acudieron a Roma más de 21 millones de peregrinos, pero son más de 900 millones los fieles que en todo el mundo cruzaron las puertas de la misericordia abiertas en las diócesis y los santuarios. Después el pontífice se dirige al atrio exterior de la basílica y bajo la mirada de María, Madre de Misericordia, dirige la celebración de la clausura en un año santo extraordinario abierto en el 50 aniversario del Concilio Vaticano II, que la Iglesia vivió bajo el signo de la misericordia. Ante más de 70.000 fieles, el Papa comenta el Evangelio de Lucas que narra la crucifixión de Jesús, Rey cuyo trono es la cruz y cuya corona está hecha de espinas. Si creemos que Jesús es el Rey del universo, explica, debemos acoger también su manera de reinar y no quedarnos en la ventana, sino más bien acercarnos y hacernos cercanos, como hace el pueblo en el Calvario. Hemos de seguir el camino de Jesús de amor concreto. ¿Cuántas veces, avisa Francisco, hemos sido tentados para bajar de la cruz? La fuerza de atracción del poder y del éxito nos ha parecido un camino fácil y rápido para difundir el Evangelio, olvidando deprisa cómo obra el reino de Dios. Este año de la misericordia nos ha invitado a volver a descubrir el centro, a volver a lo esencial. Este tiempo de misericordia nos llama a mirar al verdadero rostro de nuestro Rey, el que resplandece en la Pascua, y a descubrir de nuevo el rostro joven y bello de la Iglesia, que resplandece cuando es acogedora, libre, fiel, pobre en los medios y rica en el amor, misionera. Miremos ahora al segundo malhechor crucificado que, recalca el Papa, no se encerró en sí mismo, sino que con sus errores, con sus pecados y sus fallos, se dirigió a Jesús.
pidió ser recordado y experimentó la misericordia de Dios, Dios no guarda memoria del pecado, sino de cada uno de nosotros, sus hijos queridos, y cree que siempre es posible comenzar de nuevo, volver a levantarse. Pidamos la gracia de no cerrar nunca la puerta de la reconciliación y del perdón, sino saber ir más allá del mal y de las divergencias, abriendo cualquier posible vía de esperanza. Como Dios cree en nosotros mismos, infinitamente más allá de nuestros méritos, también nosotros estamos llamados a infundir esperanza y a dar oportunidades a los demás. Porque aunque la puerta santa se cierre, permanece siempre abierta de par en par para nosotros la puerta de la misericordia, que es el corazón de Cristo. Del costado traspasado del resucitado, brotan hasta el fin de los tiempos la misericordia, el consuelo y la esperanza. Al final de la celebración, Francisco firma la Carta Apostólica Misericordia et Misera, dirigida a toda la Iglesia, y la entrega a algunos representantes del pueblo, desde el cardenal Tagle, arzobispo de Manila, a 2 sacerdotes misioneros de la misericordia, de una joven pareja de novios a una persona minusválida y una enferma. El documento lo presentó a los medios de comunicación al día siguiente, lunes, el presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, el arzobispo Rino Fisichella, que recalca que el Papa nos recuerda que este es el tiempo de la misericordia, que reclama ser celebrada y vivida en nuestras comunidades. La misericordia que se celebra encuentra su punto focal en el sacramento de la reconciliación. El Papa sigue extendiendo a los miles de misioneros de la misericordia sus mismas facultades de perdonar algunos pecados, pero por otra parte, desde hoy extiende a todos los sacerdotes del mundo la facultad de perdonar el pecado de aborto sin ser ya delegados, en algunos momentos concretos, por sus obispos. Y esto explica el Papa y lo subraya el obispo Fisichella, el arzobispo Fisichella, porque no existe ningún pecado que la misericordia de Dios no pueda alcanzar y destruir cuando encuentra un corazón arrepentido. Pero Francisco repite con todas las fuerzas que el aborto es un pecado grave porque pone fin a una vida inocente. El pontífice establece también que seguirán siendo válidas y lícitas las absoluciones impartidas por los sacerdotes lefebrianos de la Fraternidad San Pío X. El Papa insiste también en vivir la misericordia. Esta carta, por ejemplo, abre el camino a la Jornada Mundial de los Pobres, una novedad absoluta. La Iglesia no tendrá solo una Jornada Mundial para las misiones o para la caridad del Papa, sino que tendrá una jornada con la que se prepara para celebrar el reino de Dios en medio de nosotros, como quiso Jesús, que es un reino de justicia, de paz, en el que los pobres tienen un lugar privilegiado. En una entrevista a TV2000, la emisora de la Conferencia Episcopal Italiana, el Papa habló del Año Santo recién finalizado y de uno de los Viernes de la Misericordia, la síntesis realizada por Alessandro Di Bussolo. El Papa Francisco habló del Jubileo de la Misericordia recién concluido en una entrevista a la televisión de la Conferencia Episcopal Italiana TV2000. Ofrecemos algunos fragmentos. El hecho de que el jubileo no se haya llevado a cabo solo en Roma, sino en todas las diócesis del mundo, en las diócesis, en la catedral y en las iglesias que haya indicado el obispo, este hecho ha universalizado un poco el jubileo. Y ha hecho tanto bien. Ha hecho mucho bien, porque era toda la Iglesia la que vivía este jubileo. Era como una atmósfera de jubileo. Y las noticias que llegan de las diócesis hablan de acercamiento de la gente a la Iglesia,
de encuentro con Jesús. Es en una línea eclesial donde la misericordia viene a ser, no digo que descubierta, porque siempre estaba, sino que se ha proclamado con fuerza. Es como una necesidad. Una necesidad que creo que a este mundo que padece la enfermedad del descarte, ¿no? la enfermedad de cerrar el corazón, del egoísmo, le hace bien, y en la base de esta cultura del descarte está la cardioesclerosis, que creo que es una de las enfermedades más graves de este tiempo. La incapacidad de sentir ternura, de acercarse, el corazón duro, de los numerosos viernes de la misericordia con las visitas a los lugares de sufrimiento y acogida. El Papa Francisco recuerda un encuentro durante la visita al departamento de neonatología del Hospital de San Juan en el centro de Roma. Había una mujer que lloraba delante de sus dos gemelos, pequeñísimos pero muy guapos. El tercero había muerto. Eran tres, pero uno había muerto, y lloraba por su hijo muerto mientras acariciaba a estos dos. El don de la vida, ¿no? He pensado, y yo pensé en esa costumbre de eliminar a los niños antes del nacimiento, este horrendo crimen. Los eliminan porque es mejor así, porque estás mucho más cómodo, es una responsabilidad muy grande. Esto es un pecado gravísimo. El sábado pasado, el Papa Francisco creó 17 nuevos cardenales, muchos de ellos de las periferias del mundo o de lugares de conflicto como Siria. La narración del consistorio en el reportaje de Cecilia Sepia. Bangladesh, Islas Mauricio, Papúa Nueva Guinea, Malasia. La universalidad de la Iglesia está toda aquí, en los 17 nuevos cardenales, 13 de ellos electores que proceden de los 5 continentes para recibir el birrete rojo, símbolo de la disponibilidad para derramar la sangre por la fe en Cristo. Historias distintas, experiencias de periferias olvidadas, pero todos han intentado hacer que resonase durante este año santo, recién finalizado, el mensaje de la misericordia de la Iglesia, buen samaritano, que se inclina sobre las numerosas heridas del hombre de hoy. Al inicio del consistorio ordinario público celebrado el sábado en San Pedro, el nuncio apostólico en Damasco, el cardenal Mario Cenari, dirigió al pontífice el saludo en nombre de todos, mientras denunciaba el drama de aquellos lugares en los que se muere y ya está. Santo Padre, algunos de nosotros venimos de lugares donde muchos, millones, son los malhadados, adultos y niños, dejados muertos o medio muertos por las calles de sus pueblos o sus barrios, o bajo los escombros de sus casas y escuelas, a causa de brutales violencias y de sangrientos, inhumanos e irresolubles conflictos, cuyas trágicas consecuencias recaen bastante a menudo sobre indefensas poblaciones civiles. Las fórmulas del juramento, la imposición de los birretes y de los anillos cardenalicios, la asignación del título, pero es en las palabras de la homilía donde el Papa recuerda la verdadera misión del cardenal: amar, hacer el bien, bendecir y orar, especialmente por sus enemigos, imitando el amor de Dios Padre, auténtica exigencia de conversión para el corazón del hombre que tiende más bien a levantar muros y a condenar, considerando como una amenaza al inmigrante, al refugiado, al extranjero o al que profesa una religión distinta. Y este tipo de amor, afirma el pontífice, es todavía más urgente en nuestras sociedades que utilizan la exclusión como única manera para resolver conflictos, sembrando entre los pueblos de la Iglesia el virus de la enemistad.
Cuántas heridas se prolongan a causa de esta epidemia de enemistad y de violencia que se imprime en la carne de muchos que no tienen voz, porque su grito se ha debilitado y reducido al silencio a causa de esta enfermedad de indiferencia. Cuántas situaciones de precariedad y de sufrimiento se siembran a través de este crecimiento de la enemistad de los pueblos entre nosotros. Sí, también entre nosotros, dentro de nuestras comunidades, nuestros presbíteros, nuestras reuniones. El virus de la polarización y de la enemistad embebe nuestras maneras de pensar, de sentir y de actuar. El Papa pide también a los purpurados que se hagan cercanos a la gente, que gasten su vida sosteniendo la esperanza y que abran los ojos para ver las heridas de todos los que viven privados de la dignidad. Querido hermano neocardenal, nuestra cumbre en esta cualidad del amor, nuestra meta y aspiración es, en la llanura de la vida, junto al pueblo de Dios, intentar transformar en personas capaces de perdón y de reconciliación. Para todos ellos, el de Francisco es el abrazo de un padre que anima a amar y a servir, como ha hecho el humilde sacerdote Ernest Simoni, de casi 90 años, a quien conoció Bergoglio durante la visita a Albania y hoy ha nombrado cardenal. Pasó 18 años en las cárceles comunistas de su país, torturado, condenado a trabajos forzados en las minas y en las cloacas de Scutari, pero nunca cansado de anunciar el Evangelio. Ante él, el Papa se inclina, le besa las manos en señal de reconocimiento y gratitud. Por la tarde, en el aula Pablo VI, los nuevos cardenales recibieron a los fieles en las habituales visitas denominadas de calor. Benedetta Capelli ha recogido el testimonio de 3 de ellos. El corazón de la Iglesia se extiende hasta tocar las periferias del mundo y arrojar una luz sobre realidades difíciles que pocos conocen, sacando a primer plano el sufrimiento de los últimos. El consistorio del sábado refleja el estilo y el magisterio del Papa Francisco, que entrega el birrete rojo a 17 nuevos cardenales, expresión de la Iglesia en salida que está llamada a llevar a todos los rincones de la tierra el anuncio del Evangelio. Una iglesia en fiesta el sábado por la tarde en las habituales y cordiales visitas con los fieles amigos, compañeros de estudio que homenajean a los purpurados en el aula Pablo VI. Entre ellos hay cardenales que entrarán en la historia de sus países, como el arzobispo de Port Moresby, John Ribat, primer cardenal de Papúa Nueva Guinea. El birrete rojo es para él la asunción de una responsabilidad. En este momento el gran problema que nos está interesando es el del cambio climático. Es una de las principales problemáticas para todos nosotros en Papúa Nueva Guinea y también para todos los que viven en países del Pacífico. Sabe, cierto número de islas están desapareciendo ya y la gente tiene que hacer cuentas. Se trata pues de uno de los mayores motivos de preocupación para mí. Pero hay otros, por otro lado, cuestiones que están golpeando a nuestro país, como por ejemplo el hecho de que actualmente está aumentando el tráfico de seres humanos. Por lo tanto, estas son las cuestiones de preocupación real y pienso que para mí es un motivo de gran responsabilidad ser la voz de la Iglesia y de nuestro país respecto a estas cuestiones. El primer cardenal de Bangladesh es el arzobispo de Dhaka, Patrick de Rosario. El nombramiento del Papa es para él un signo de misericordia y del amor de Dios, un gesto de atención por un país que visitará el pontífice el año que viene y que vive grandes contradicciones. Recientemente ha habido ataques terroristas perpetrados por algunos grupos. ¿Y qué otra cosa se puede hacer que rezar por ellos? Porque si los marginamos, las cosas no se resuelven. El amor es lo que traerá la reconciliación, que es obra de Dios, no un éxito humano. Por eso la Iglesia en Bangladesh tiene una labor especial, la de rezar por el país, orar a Dios por nuestros líderes, rezar por todas estas personas que han tomado una dirección equivocada, pero que son poquísimos respecto a toda la población que vive en paz y armonía y que quiere seguir haciéndolo.
El nombramiento del cardenal Dieudonné Nnalapinga, arzobispo de Bangui, en la República Centroafricana, es como un círculo que se cierra. El Papa Francisco abrió allí la primera puerta santa, dando comienzo al jubileo extraordinario. El purpurado llegó a Roma con el imán y pastor evangélico de Bangui en un signo de misericordia. Dios pasa a través del otro para tocarme, pasa a través de mí para tocar, en un movimiento de ida y vuelta. Y creo que es de esto de lo que queremos dar testimonio. Musulmanes, protestantes y católicos hemos venido para vivir esta jornada en la que soy creado cardenal para nuestro país, para nuestro continente y para la Iglesia Universal. Nuestro país, la República Centroafricana, es pobre y Dios se inclinó sobre nosotros en el año de la misericordia, a través del Santo Padre, que vino y abrió la gran puerta de la paz para que todos los centroafricanos entrasen por ella. Y no es una casualidad que en el kilómetro 5, cuando el Papa estaba saliendo del barrio, aparecieron los musulmanes. Fue hermoso ver una cosa así. No podemos más que dar gracias al Señor y ser felices de ello. El jueves por la mañana, el Papa Francisco recibió en la Casita Pío IV a los participantes en el encuentro promovido por la Pontificia Academia de las Ciencias sobre narcóticos, problemas y soluciones de esta plaga mundial. Hablando en español, el pontífice precisó que la droga no es ciertamente una forma de esclavitud y que cuando se buscan las redes de distribución inevitablemente aparece la mafia, que mata a los que quieren solucionar esta plaga. La búsqueda de una alegría efímera lleva hoy a las personas a quedar atrapadas en sustancias venenosas que corrompen y matan. Para quebrar la cadena del tráfico de droga no solo se debería erradicar la corrupción y el blanqueo de dinero sucio, sino que también sería necesario frenar la demanda de consumo, sobre todo a través de la formación humana. Durante la primera audiencia general tras el final del jubileo, el Papa volvió a reflexionar sobre las obras de misericordia, deteniéndose en aconsejar a los que dudan y enseñar a los ignorantes. En un mundo en que el progreso técnico y científico ha llegado tan alto, resulta todavía más incomprensible que haya tantos niños analfabetos. Cuanto más crece la instrucción, remarcó el pontífice, las personas adquieren más certezas y mayor conciencia. Expresar la misericordia hacia los indecisos, por otra parte, equivale a calmar el dolor y el sufrimiento que procede del miedo y de la angustia que son consecuencia de la duda. Antes de la audiencia general, el Papa Bergoglio recibió a los participantes en el coloquio promovido por el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso con la Islamic Culture and Relations Organization de Teherán, Irán. Se expresó gran satisfacción por todo lo realizado en el signo del diálogo, del acercamiento y de la fraternidad. El miércoles por la tarde, el Papa Francisco recibió en audiencia al presidente de la República Socialista de Vietnam, Tran Dai Quang. Durante la cordial conversación, se lee en el comunicado de la Sala de Prensa Vaticana, se evocaron las buenas relaciones existentes entre la Santa Sede y Vietnam, sostenidas por un espíritu común de diálogo y búsqueda constante de los instrumentos más idóneos para que puedan seguir avanzando. Y se puso de manifiesto la colaboración entre la Iglesia y el Estado en distintos ámbitos de la sociedad local. Tras un año de restauración, ha vuelto a la Basílica de San Pedro con sus colores originales el más antiguo crucificado de madera que se remonta al siglo XIV. El reportaje es de Andrea Matsuka. Esta semana se ha restituido a la devoción de los fieles el crucificado más antiguo de madera de la Basílica de San Pedro, que se remonta al siglo XIV. Tras una laboriosa restauración, ha sido devuelto a su antiguo esplendor y será colocado en la capilla del Santísimo Sacramento como recuerdo del Jubileo de la Misericordia. 7 días antes del final del Año Santo, el Papa Francisco, al final del Ángelus, anunciaba así la restitución a la devoción de los fieles de una de las numerosas teselas del majestuoso mosaico de arte y espiritualidad que es la Basílica de San Pedro.
La restauración, que ha durado casi un año, ha liberado de una capa de esmaltes oscurecidos a un crucificado único en su género. Desde los tendones de las piernas hasta las venas de los brazos, esta obra muestra un número extraordinario de detalles anatómicos. La tradición lo atribuye al artista romano Pietro Cavallini. Durante el saqueo de Roma, los lanchenetes profanaron la imagen, vistiéndola con su uniforme, como si fuera un maniquí. Hoy su rostro sufriente ha vuelto a resplandecer y son las facciones del rostro de Jesús las que representan el elemento más precioso de esta obra. En la madera están esculpidos los últimos gestos de misericordia del Señor, como nos explica, con motivo de la presentación de la restauración, el cardenal Angelo Comastri. Está representado en el momento en el que intenta inhalar oxígeno, aire en los pulmones para poder hablar. Es un artista extraordinario, un artista capaz de representar a Jesús en este momento concreto que es el de la máxima misericordia, cuando Jesús dice, Padre, perdónalos, o al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. O a la Virgen María, mujer, ahí tienes a tu hijo. El último gesto de misericordia y después las últimas palabras. Todo se ha cumplido. Al mirar este crucifijo es necesario imaginar las palabras que salen de los labios de Jesús y entregan al mundo el signo de la misericordia más grande. Quien definió una estrategia capaz de tener en cuenta los elementos de madera que se han utilizado a lo largo de los siglos para restaurar las partes dañadas del crucificado, además de las sucesivas capas de pintura, más de 15 en algunos puntos de la obra, fue la restauradora Lorenza d'Alessandro. La ciencia de la restauración ha avanzado mucho a lo largo de esta década y nos ha permitido utilizar tecnología de vanguardia. Así, las primeras capas se han eliminado utilizando equipamiento láser muy preciso y delimitado para intervenir después con mezclas químicas. Nos hemos visto obligados a trabajar con técnicas selectivas muy diferentes, porque eran diferentes las pinturas que se habían eliminado con el fin de llegar a la película de pintura original, y este era el auténtico desafío, reconquistar el material original del siglo XIV.